Y el presidente Torra, esta mañana le hemos escuchado que está en la disposición de que ambos se puedan encontrar. Esa es la normalidad democrática, a eso debemos contribuir todos, absolutamente todos. Buenas noches. Se enmarca dentro de la normalidad democrática un encuentro con aquel que apuesta por la vía brutal y violenta de la vía eslovena. En los últimos días y durante todo este mandato socialista no hemos parado de escucharlo. Diálogo y tender puentes. Sentarse a hablar está muy bien, pero señor presidente, no se negocia con la unidad de España, no se negocia de espaldas al Parlamento, de la casa de todos los españoles, no se negocia al margen de la Constitución. Pedro Sánchez tiene la obligación como presidente del Gobierno de hacer cumplir la ley y de garantizar las leyes democráticas. Hasta en 38 ocasiones su Ejecutivo ha mantenido reuniones en Cataluña. En apenas 6 meses han tenido la oportunidad de tomar las riendas de la región, de devolver la normalidad a este territorio y no lo han hecho. Todavía no hay confirmación oficial, pero si este viernes se produce la reunión entre ambos, será el segundo encuentro mano a mano de ambos líderes, el intento número 39 para intentar negociar con alguien al que no se le puede satisfacer. Todos muy pendientes de lo que este viernes 21 de diciembre pueda ocurrir en Cataluña. Puede ser un viernes negro como consecuencia de la violencia de los mal llamados CDR, y todo lo que va a suceder será bajo la responsabilidad de Quim Torra y también, por qué no decirlo, de un Sánchez que podría haber actuado para tomar el control de una comunidad autónoma que cada vez obedece más a la definición de región sin ley. Cualquier quebrantamiento grave de la ley tendría que obligar al Ejecutivo a aplicar el 155, uno más duro de lo que ya aplicó en su día Mariano Rajoy, por ejemplo, tomando el control de TV3. Más noticias en nuestro sumario. Madrid, Barcelona y Sevilla son las 3 ciudades en las que durante todo este fin de semana se han vuelto a producir ataques contra Vox y contra aquellos que han mostrado simpatía por este partido. La finca de Morante, de la Puebla, el Río, ha amanecido con esvásticas pintadas y amenazas. En la ciudad condal y en la capital, los violentos de los CDR y radicales de la izquierda, respectivamente, han atacado una mesa informativa del partido. Sobre los amaños de contratos de AENA, Francisco Correa opta por el silencio. El líder de la trama Gürtel se ha negado a declarar este lunes ante el Tribunal de la Audiencia Nacional, que está juzgando el amaño de contratos públicos entre los años 2000 y 2002, por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita 10 años de prisión. Continuamos sin saber qué pasará en Andalucía. Las mesas de negociación entre Partido Popular y Ciudadanos continúan. Todo ello a pesar de haber saltado a la luz ese encuentro entre Juanma Moreno Bonilla y el juez Serrano. Encuentro secreto que desde la bancada popular habrían prometido no mantener. Aunque la tensión pública haya aumentado, nada impide seguir con las conversaciones. En Ciudadanos reconocen que las negociaciones están siendo lentas. Priorizamos la negociación con el Partido Popular, priorizamos el acuerdo con el Partido Popular y priorizamos que el Partido Socialista Obrero Español no bloquee. El Supremo rechaza paralizar la exhumación de Francisco Franco. El tribunal ha rechazado la petición de la familia de Franco, que había pedido al Supremo que suspendiera de forma cautelar la exhumación hasta que el tribunal decidiese sobre el fondo del asunto. Es decir, si el traslado de los restos es o no legal. Estiman que la medida cautelar que solicita la familia es prematura. En página de sucesos nos vamos hasta Huelva. Se confirma el peor escenario posible. Hallado el cadáver de Laura Luelmo en un pantano en la zona del Campillo. Ha sido un paseante el que ha encontrado el cuerpo. La profesora zamorana había desaparecido el pasado jueves. Fue la familia la que dio la voz de alarma al no acudir a su puesto de trabajo. En unos minutos le contamos la última hora. Y ahora pues trataremos de que en el menor espacio de tiempo localizar al culpable si es que existe. En Cataluña y en Vitoria, las fuerzas de seguridad han detenido a 2 hombres relacionados con el yihadismo. En la AP7 ha sido donde los agentes han encontrado al hombre de origen holandés que buscaban desde este domingo por su presunta relación con el yihadismo. Y otro en Vitoria, otro supuesto yihadista que por pertenencia a organización terrorista y captación.
Se lo contábamos en el sumario, este fin de semana nuevos ataques a Vox. Barcelona, Madrid y hasta la casa del maestro Morante de la Puebla han sido atacados por radicales de la extrema izquierda. Nuevos ataques a Vox. Este fin de semana el partido de Abascal ha vuelto a sufrir la intolerancia de los radicales de extrema izquierda e independentistas catalanes. En Madrid, militantes de la formación necesitaban presencia policial por el ataque y los insultos de ultraizquierdistas. En Barcelona, las cosas se pusieron aún más feas porque la mesa informativa que los militantes de Vox ponían en las calles era reventada por radicales separatistas. Esta madrugada, la finca del torero Morante de la Puebla, que hizo campaña a favor de Vox, aparecía con algunas pintadas en las que era amenazado de muerte. Estos ataques contra Vox no son los primeros y no parece que vayan a ser los últimos. Poco antes del arranque de la campaña electoral, Vox recibió un multitudinario escrache durante un acto en Murcia. Pero lo que acabó de desatar toda la furia fue su ascenso en las elecciones andaluzas. Tras conocerse el escrutinio en la misma noche electoral, Pablo Iglesias puso en la diana a Vox, al que calificó de extrema derecha y llamó a la creación de un bloque antifascista. La irrupción de esta fuerza de extrema derecha se explica, y esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, por los discursos del Partido Popular y Vox. Estamos dispuestos a construir juntos y juntas un dique frente al avance de la extrema derecha. Pero no solo Iglesias ha situado a Vox fuera del terreno de juego. El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, pedía la creación de un cordón sanitario contra este partido. El objetivo común de los partidos extremistas es siempre acabar con el marco constitucional. No podemos jugar ni con Vox, ni con el nacionalismo, ni con el populismo. En menos de un mes, Vox ha pasado de la clandestinidad y de ser marginado por los grandes medios a ser noticia casi a diario. Continuamos viendo con más detalle todo lo que sucede en la región catalana con el portavoz del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, Ignacio Garriga. Se encuentra al otro lado de la línea telefónica. Señor Garriga, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarme a estar un rato con vosotros. Gracias a usted. Este fin de semana, nuevos ataques a militantes de Vox en Barcelona y en Madrid. ¿A quiénes responsabilizan desde su formación de estos ataques que se han incrementado tras las elecciones andaluzas? Hombre, sin duda, tras oír las últimas declaraciones de varios líderes políticos, yo creo que podemos señalar claramente al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y a Quim Torra, aquí en Cataluña, donde se alentaba hace unas semanas a que a los CDRs apretaran, ¿no? Por otro lado, también tenemos donde el discurso del odio del Partido Socialista en cuanto a las ideas y mensajes que transmite Vox, yo creo que hay unos claros responsables de atizar al odio y de no respetar, pues al final, pues unas ideas que lo que viene a demostrar es que, en fin, que la gente de a pie pues quiere cambio, quiere ilusión y ellos no están por la labor. Otro asunto, señor Garriga. La semana pasada conocíamos que un partido de inspiración musulmana se va a presentar a las municipales en un pueblo de Barcelona. ¿Con qué herramientas democráticas se pueden ilegalizar este tipo de partidos? Bueno, pues con las leyes previstas o con las modificaciones legales que se deban plantear, pero sin duda lo que hay que poner sobre la mesa es si estamos dispuestos o no a que hayan partidos que puedan llegar a obtener representación parlamentaria, donde lo que pretendan es instaurar como método o como modus vivendi pues la Sharia o la ley islámica como es el objetivo de este partido, ¿no? Yo creo que hay que estar alertos, al menos, cuanto menos, a un partido que pretende, y así lo ha dicho abiertamente en su rueda de prensa, pues contrariar o al menos soliviantar pues nuestros principios y nuestros valores judeocristianos que tradicionalmente pues han sido propios de nuestra nación España y de nuestro continente Europa. Hablábamos antes de responsables. ¿Quién va a serlo de todo lo que ocurra este viernes en Barcelona? Pues al final, efectivamente, los que han alentado a la violencia y a los desmanes de los grupos violentos que pretendan salir el viernes a las calles. Yo confío y espero, aún estoy esperando la rectificación del presidente Quim Torra, que hace unos días pues apelaba a la vía eslovena. Claramente eso es una vía que no es en ningún caso pacífica, sino que alentaba la violencia, y confío plenamente que desmovilice a esas masas que son las que últimamente están saliendo en las calles y coartando pues infinidad de libertades, y que podremos ver, por desgracia, el próximo viernes pues saliendo pues esa parte más violenta del independentismo, que seguro que de hecho no la es toda, pero que el mismo presidente pues la está alentando, ¿no? Sánchez dice que solo va a hablar de gestión y el Govern quiere hablar de referéndum. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Habrá o no habrá reunión? ¿Cómo será? Pues la verdad no me preocupa si va a haber o no reunión. Me preocupa que el presidente de la Nación pues plantee
pues una reunión en esos términos. Lo que demuestra al final, convocando este Consejo de Ministros aquí, es una vez más una cobardía de no afrontar el tema pues de frente y con los problemas que hay que afrontar pues desde raíz. Y en ningún caso vamos a entrar a valorar esta reunión porque creemos que en ningún caso se debería dar, y más en estas circunstancias, ¿no? Señor Garriga, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. A vosotros, buenas noches. Y nosotros le pedimos al presidente Sánchez que sea valiente, que venga con la sinceridad, un diálogo abierto, un diálogo sobre estos temas que son los que la ciudadanía catalana precisamente está requiriendo, y que sobre todo no se deje arrastrar por la derecha y la ultraderecha española. Ya lo han oído, Quim Torra sigue en sus 13, quiere sentarse a hablar de referéndum, pero en una conversación informal con los periodistas, Pedro Sánchez asegura que los únicos temas que va a sobrevolar ese encuentro será la gestión y las pocas leyes aprobadas en Cataluña. Todos hablan y rumorean en torno a este encuentro, pero todavía no hay confirmación oficial. En el separatismo pretendían mantener una reunión con altura de Estado, es decir, con consejeros y ministros, pero esto supondría elevar a Cataluña al nivel de España, algo que no es posible. La pelota ahora está en el tejado de Quim Torra, que tendrá que decidir si quiere verse las caras con Pedro Sánchez. En el Gobierno, ante las numerosas críticas, encajan esa posible cita dentro de la normalidad institucional y democrática. Y el presidente Torra, esta mañana le hemos escuchado que está en la disposición de que ambos se puedan encontrar. Esa es la normalidad democrática, a eso debemos contribuir todos, absolutamente todos. La oposición tiene también responsabilidades en la construcción de la tranquilidad cívica. Y en estos momentos es el presidente Torra el que tiene que decidir si quiere mantener esa reunión de normalidad institucional, si quiere mantener con esa agenda de normalidad. Hasta en 38 ocasiones es el número exacto de visitas del presidente y de ministros a Cataluña que se han producido desde que el socialismo llegase a la Moncloa. Si finalmente esa reunión Sánchez-Torra se produce en el separatismo, piden que sean sobre temas útiles, un encuentro real con soluciones sin que sirva únicamente para la política marketingiana del socialista. Dicen que les importa más el contenido que el formato. Reuniones útiles, diálogo útil y no diálogo solo para la fotografía. En el Partido Popular avivan el fuego contra Quim Torra, más reproches desde la bancada popular y también en Ciudadanos. Pablo Casado ha considerado que Sánchez prefiere mendigar este encuentro con Torra, aprovechando el Consejo de Ministros que el Gobierno celebra en Barcelona, que va a reunir a los constitucionalistas y en vez de buscar soluciones. Además, el Popular, ante la llamada a la vía eslovena, califica así a Torra. Prefiere mendigar una reunión bilateral con la Generalitat, que está realizando toda clase de ilegalidades, antes de reunir a los partidos constitucionalistas para tener una actuación conjunta. Prefiere implorar a Torra que se reúna el próximo viernes antes de sentarse con él y decirle: está usted cesado, ha renunciado a defender la ley, ha renunciado a representar a los partidos constitucionalistas frente a los que han dado un golpe al Estado desde hace un año en Cataluña. Ante las críticas de PP y Ciudadanos por ese intento a la desesperada del Ejecutivo de intentar mantener una reunión con el presidente, la número 2 del Gobierno ha dado un paso al frente y ha pedido responsabilidad a la oposición en Cataluña. No se trata de otra cosa que del encuentro de responsables, en este caso, y repito, de la contribución de manera pacífica, sosegada y responsable a la vida cotidiana de un país, que es que a eso está obligado todo el mundo, también la oposición está obligada a eso. La probabilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaje a Barcelona el día antes del Consejo de Ministros del viernes hará que los Mossos d'Esquadra deban activar su dispositivo de seguridad el jueves. Los agentes de la Policía Nacional, de Guardia Civil y también el Cuerpo Autonómico blindarán la reunión del Consejo de Ministros. Más de 1.500 agentes para velar y garantizar la seguridad en esos días. Hoy se han reunido la delegada Teresa Cunillera, el jefe de la Policía Nacional, el de la Guardia Civil y el de los Mossos, de donde han salido las líneas maestras del dispositivo conjunto de los tres cuerpos. Los Mossos tienen la intención de blindar el centro de la ciudad de forma que no se pueda acceder a las inmediaciones del lugar del encuentro de los ministros. Hoy estaba previsto también que los distintos cuerpos policiales se distribuyan los diferentes puntos críticos que se prevén para el día 21 en Barcelona y en el resto también de Cataluña.
Llama la atención la defensa que los separatistas hacen de que son gente de paz, democrática, pacíficos y un largo etcétera, cuando aseguran que celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona es un acto de provocación. Tanto políticos como periodistas rechazan esta reunión del Gobierno en la ciudad condal. Estem ferits, però a més, perdoneu, el dia 21, clar, l'UNA diu, per això res, van votar. Home, ens imposen unes eleccions després d'haver-nos intervingut. Ho fa el president Rajoy, el mateix que ens massacren a la gent el dia 1 d'octubre. Ens estomaca les àvies, les germanes, els tiets, els nebots. I el dia 20... No hi havia cap dia al calendari? Claro, somos críticos con la actuación del gobierno español porque no está actuando de forma responsable ni inteligente. Si realmente quisieran resolver los problemas, la situación que vive nuestro país, no lo harían de esta forma, ni harían un Consejo de Ministros el próximo viernes 21 de diciembre, cuando habrá un año de las elecciones al Parlamento de Cataluña. Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos, como les decíamos, desplegados para garantizar la seguridad en el Consejo de Ministros. Hoy Fernando Grande Marlaska ha llamado a la tranquilidad y a no ser alarmistas, porque dentro de sus previsiones no entran los graves disturbios. No lo contemplo porque creo que todos los españoles, los catalanes, el resto de los españoles, todos nosotros somos suficientemente conscientes y maduros de que nos jugamos mucho. No creo que seamos tan imprudentes o tan negligentes. Otro que también confía en que las fuerzas de seguridad actuarán con diligencia y responsabilidad este viernes es Pablo Iglesias. El líder de Podemos ha vuelto a situarse al lado del separatismo al entender que es completamente normal que los ciudadanos decidan manifestarse contra estos hechos. Bueno, creo que el derecho de reunión y el derecho de manifestación en democracia se tiene que ejercer con normalidad. Estoy convencido que las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad, en el marco de las competencias que la ley establece, actuarán con la mayor diligencia para que todo el mundo pueda ejercer con tranquilidad su derecho de reunión y su derecho de manifestación. Que haya manifestaciones en democracia es algo normal. Eso solamente es excepcional en dictaduras. José Luis Rodríguez Zapatero hace ahora labores de juez al negar que los políticos encarcelados sean golpistas. El expresidente ha desatado la polémica con una entrevista de este fin de semana en El Mundo en la que anima a Pedro Sánchez a seguir intentando la vía del diálogo. No son golpistas. Yo animo a Pedro Sánchez a seguir con el diálogo. La reacción de la democracia no puede ser excluirlos del concurso democrático, en absoluto. Y en un país donde algo no es casual ni minoritario, la respuesta de la política debe ser política. El Código Penal no va a dar solución, la solución tendrá que venir de la mano de la política. Lunes de encuestas, hasta 5 hemos conocido hoy. ¿A cuáles hacemos caso? María Matos, tú dirás. Pues en realidad todas son válidas porque son sondeos que corresponden a un momento determinado, pero eso sí, todo puede cambiar cuando lleguemos a las elecciones reales. De todas formas, estas que vamos a ver son las 5 encuestas de diferentes medios que se han publicado hoy. GAT3 para ABC, Sigma 2 para Antena 3, El Confidencial, NC Report para La Razón y Sociométrica para El Español. Para poder valorarlas a la vez, se nos ha ocurrido pues hacer una media, un compendio de las 5. Y estos que van a ver serían los resultados de las 5 formaciones políticas mayoritarias. Como vemos, Partido Socialista ganaría las elecciones porque sería la formación con mayor porcentaje de voto. Estaría seguido de cerca del Partido Popular, que tendría una horquilla de 87 y 103 escaños. Tercera fuerza, Ciudadanos, que sorpasaría a Podemos y podría conseguir hasta 61 escaños, y vemos la irrupción de Vox con muchísima fuerza entre los 11 y 19 escaños. Pero bien sabemos que las encuestas a las que estamos acostumbrados no suelen acertar y luego nos llevamos muchas sorpresas. Así que vamos a fijarnos en los 2 sondeos que más cerca estuvieron de acertar en las pasadas elecciones. Vamos a hacer un mix de GAT3 y de Sigma 2. Por lo tanto, estos que vemos serían los resultados que más se acercarían a la realidad. PSOE seguiría ganando las elecciones con una horquilla de entre 99 y 104 escaños. Partido Popular se quedaría en el segundo puesto con 87 y 91 escaños. Ciudadanos, tercera posición con una horquilla de 64 y 68 escaños. Podemos bajaría hasta los 38, de 38 a 54. Y Vox, atención, también irrumpiría en la Cámara con entre 15 y 19 escaños. ¿Pero qué vemos aquí? Pues estos resultados
resultados recuerdan inevitablemente a lo que ha pasado en las elecciones andaluzas. Vemos que la izquierda indudablemente se debilita muchísimo con ese desplome de Podemos. Partido Socialista y Podemos no tendrían los suficientes apoyos para poder gobernar juntos. Sánchez volvería a necesitar los apoyos de los independentistas y atención a la suma de derechas. Partido Popular, Ciudadanos y Vox juntos podrían llegar hasta los 178 escaños y superar esta mayoría absoluta, lo que les permitiría gobernar. Si comparamos los resultados con los de las anteriores elecciones, lo que más llama la atención es que Ciudadanos hasta duplica completamente sus apoyos. También hay un claro batacazo del Partido Popular, que llegaría a perder unos 46 escaños. Caída libre también de Podemos, perdiendo unos 17 parlamentarios, y entra Vox con 19 escaños, que podrían venir pues de esa abstención y también de Podemos. Pero estos resultados, como decimos, son de encuestas y no son ni mucho menos los resultados finales. De hecho, es muy poco común que se hayan publicado 5 encuestas a la vez un día como hoy, un 17 de diciembre, y lo que pensamos es que podrían pues provocar un poco para que se produzcan estas inminentes elecciones. Eso parece. Gracias, María. Como vemos, estos sondeos siguen situando al Partido Socialista como la formación ganadora en un supuesto caso de elecciones. Pero el futuro político podría pasar por un gobierno de triple alianza: el Partido Popular con Ciudadanos y con Vox, que está al alza. Pero todavía hay una tercera posibilidad. En vez de un ejecutivo de centro-derecha, uno de centro-izquierda con Ciudadanos y el Partido Socialista. Editorial con Rafa Núñez Huesca. Se rompe uno de los principales argumentos que manejaban el Partido Popular y también Ciudadanos para disuadir a los españoles de votar a Vox: el presunto voto útil. El argumento saltó por los aires en Andalucía, donde el centro y la derecha, contra todo pronóstico, han alcanzado la mayoría absoluta. Mas lo relevante es que el fenómeno, a juzgar por las encuestas que acabamos de conocer, tendrá su réplica también a nivel nacional. Así las cosas, la suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox estaría, lo acabamos de ver con María Matos, entre 166 y 178 diputados. Esto es, mayoría absoluta o muy cerca de la mayoría absoluta. Vox resta votos al Partido Popular y también a Ciudadanos, pero es capaz, y esto es la clave, de sacar a centenares de miles de españoles de la abstención. Ante semejante panorama se abren 2 posibles escenarios, o mejor dicho, 2 dilemas. En primer lugar, el dilema es para Ciudadanos, que se vería forzado a tomar decisiones, a definirse, algo que no le gusta demasiado. ¿Aceptará Ciudadanos finalmente un pacto con Vox y romperá el cordón sanitario que Manuel Valls intenta promover? El segundo de los dilemas es para el Partido Socialista, que si quiere mantener el gobierno tendrá que echarse en brazos otra vez de Bildu, Rufián y el resto de separatistas. A no ser que los 2 partidos a los que se les presenta el dilema, esto es a Ciudadanos y al Partido Socialista, se junten para sumar juntos. Nunca el escenario político en nuestro país había estado tan fragmentado. Todos los escenarios, Alba, están abiertos. Sin duda, gracias, Rafa. Más asuntos. Ya saben que en estas fechas navideñas se gasta más y el presidente del Gobierno no podía ser menos. Si la factura del Falcon había sido más que alta hasta ahora, imagínense después de Navidad. Y es que Pedro Sánchez se ha reservado el avión para disfrutar de todas las vacaciones en Doñana y en Lanzarote, aunque parece que estuvieran estas fechas durante todo el año. Según cuenta en exclusiva OK Diario, el socialista tiene previsto tomarse 2 semanas de vacaciones desde el 22 de diciembre hasta el día 6 de enero. Tanto pilotos como responsables del Falcon ya están alertados de que tienen que estar disponibles durante todo ese periodo. Según el digital de Eduardo Inda, estará en las Marismillas, en Doñana, y en la Mareta, en Lanzarote, en ambos casos acompañado de su mujer, de Begoña Gómez, y de sus 2 hijas. Y Rita Maestre prueba de su propio jarabe democrático. Con toda vuestra complicidad, porque aquí vosotros sois cómplices. Lo están viendo al grito de racistas. Un grupo de manteros del autodenominado Sindicato de Manteros de Madrid han asaltado un acto protagonizado por la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, y el gerente de la ciudad, Eloy Cuellar. El detonante de la protesta es una campaña publicitaria contra la venta de productos falsificados desplegada en las marquesinas de toda la ciudad de Madrid a finales de noviembre. Una campaña que suscitó numerosas críticas desde los colectivos afectados directamente por ella debido al contenido y los motivos gráficos escogidos.
El Supremo rechaza paralizar la exhumación de Francisco Franco. El alto tribunal ha decidido este lunes no paralizar de momento los trámites del Gobierno para esta exhumación. El tribunal rechaza de esta forma la petición de la familia de Franco, que había pedido al Supremo que suspendiera de forma cautelar la exhumación hasta que el tribunal decidiese sobre el fondo del asunto. Es decir, si el traslado de los restos es o no legal. Estiman que la medida cautelar que solicitan la familia es prematura. Resaltan que el Real Decreto contra el que se recurre no ordena en realidad esa exhumación, que por tanto no puede ser paralizada. Según explican fuentes del tribunal, la cautelar debe ser denegada por el que el acuerdo recurrido no justifica por sí mismo la exhumación de los restos ni produce una situación irreversible que haga perder su finalidad al recurso. Lo analizamos ya con Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco. Le saludamos ya. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de nada, no sé si ha podido hablar usted con la familia, qué es lo que le han dicho. A ver, la familia no habla directamente con ellos, pues sí ha hablado con su representante directo, que es su albacea, y la verdad es que estamos bastante esperanzados y satisfechos como consecuencia de lo que ha dicho el Tribunal Supremo, porque ha sido muy claro al decir que una vez finalizado el procedimiento y en caso de que se acordase la exhumación, en ningún caso podría llevarse a cabo esta hasta que el Tribunal Supremo lo decidiera en caso de que hubiera partes recurrentes, que las va a haber. Y por lo tanto, además, asume la posibilidad de una medida cautelar que seguramente, porque en ese caso se produciría un daño irreparable. Es decir, no es la misma situación que en estos momentos. En ese caso podría darse la situación de que el recurso estuviera en curso, es decir, y se sumara al generalísimo, al caudillo, y se resolviera 2 años después. Y por lo tanto consideramos que sí que habrá medidas cautelares o cautelarísimas en ese momento, ¿no? Entonces, ¿podrá el Gobierno exhumar a Franco sin escuchar a la familia a través de estos recursos judiciales? En mi opinión, en ningún caso. Pero es que además el Tribunal Supremo le da un toque de atención al Gobierno en el sentido de que, ojo, cuidadín, que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado al Gobierno polaco por exhumar familiares sin el consentimiento de la familia. Eso es importante y es un matiz que ha introducido la nota del Tribunal Supremo que hay que considerar. Habla usted de esa sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. ¿Qué relación guardan ambos casos? Pues que contraviene el artículo 5 de los derechos humanos, que no se puede utilizar. Los cadáveres pertenecen siempre a la familia, ¿eh? Eso es fundamentalmente lo que dice. Pero es que además, permítame que le diga otra cosa, porque es que parece que nos olvidamos en este sentido de que, mire usted, se podrá producir el acuerdo de exhumación, se podrá pronunciar quien quiera, pero la realidad es que al final, el que al final tendrá que decidir. Vamos a ver, lo voy a decir de otra manera. Es decir, yo no sé si la ministra de Justicia se ha dirigido al prior de la abadía de la Comunidad Benedictina. Supongo que sí, no lo sé, pero supongo que sí, porque así se lo ha ordenado el acuerdo del Consejo de Ministros del 8 de noviembre, en el acuerdo último que hubo, ¿verdad? No sé, supongo que le habrá pedido permiso para poder iniciar las acciones correspondientes a la exhumación. Yo estoy seguro de haberse producido o de que se vaya a producir, que se le va a decir que no. ¿Y entonces qué? Ya estamos en el caso del que tantas veces hemos hablado, de que no se puede ir contra un tratado internacional en una basílica que es sagrada e inviolable y donde la única autoridad competente es el prior Santiago Cantera. Ha sido una de las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció desde que llegase a la Moncloa. ¿Está Sánchez y la izquierda radical intentando destruir nuestra historia? Eso por supuesto, pero además es que es un acto puro de venganza. Un acto puro de venganza y además, que caramba, si se creen que van a humillar al generalísimo, están muy equivocados. El generalísimo está en el cielo desde hace 43 años y lo que va a herir son los sentimientos de millones de españoles, ¿eh? Y esto tendría que tomar nota también el Partido Popular, que se está poniendo de perfil en toda esta historia, y a lo mejor la nota hoy del Tribunal Supremo les hace recapacitar. Porque yo, por ejemplo, yo tengo una nota firmada por Dolores Montserrat del Partido Popular diciendo que iban a recurrir la inconstitucional del Real Decreto Ley, que es clarísima. Y sin embargo no lo hicieron por conveniencia política, de manera que a veces espabilan y se bajan de esa responsabilidad moral en la que se encuentran. ¿Cree que todo este asunto castigará al Partido Socialista y por tanto también al Partido Popular en unas elecciones? Bueno, yo no soy analista político y ahí no lo sé. Yo solo sé que hay millones de españoles que están muy heridos por esto y un gobernante nunca puede gobernar contra los sentimientos de su pueblo. Lo dijo hasta Felipe González en el año 86, que dijo algo así como un gobierno ecuánime nunca puede renunciar a la historia de su pueblo, jamás, y menos desde posiciones mezquinas y de rencor, y que había que mirar al futuro. Eso lo dijo Felipe González. Pues señor Chicharro, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, muy buenas Alba. noches. A usted, gracias.
Y abrimos nuestra habitual sección de la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Hoy hablamos sobre datos de criminalidad en España. Sí, efectivamente, haciendo uso de el primer informe nacional sobre homicidio que se ha publicado en nuestro país y que ahora mismo está publicado, son datos oficiales en el Ministerio de Interior. Me gustaría, porque creo que es interesante, poner algo de luz sobre algunas ideas preconcebidas que, en fin, mucha parte de nuestros compatriotas tienen con respecto a la realidad de los asesinatos en nuestro país, que por cierto es nuestro país, lo veremos al final, uno de los países donde menos incidencia de asesinatos hay en todo el mundo. Esta primera imagen nos viene a decir que el 62% de los homicidios son de hombres que asesinan a hombres, pero el 28% de los homicidios que se producen en nuestro país son de hombres a mujeres y solo el 7%, pero también el 7% de mujeres que asesinan a hombres y el 3% de mujeres que asesinan a mujeres, de manera que el 10% de los asesinatos en nuestro país estarían cometidos por mujeres, el 90% por hombres. Vamos a otra imagen, otro gráfico, también son datos, como digo, oficiales, que están recogidos en el Ministerio de Interior y que habla sobre la criminalidad de los asesinatos de los asesinos de origen extranjero. En primer lugar, y para entender esta cifra, tienen que conocer el siguiente dato. Del total de la población española, el 12% es población de origen extranjero, es decir, no nacida en nuestro país. Sin embargo, existe una diferencia respecto a ese 12%, y es que el 35% del total de asesinatos están cometidos por extranjeros, siendo los extranjeros solo el 12%. Hay, como digo, un desequilibrio que vamos a intentar abundar en él, porque, por ejemplo, las cifras de asesinatos relacionadas, y vamos con la siguiente imagen, relacionadas con el crimen organizado, como digo, los asesinatos relacionados con crimen organizado son cometidos en un 95% por extranjeros. Solo el 5% de las muertes que producen los criminales profesionales, por decirlo de alguna manera, son cometidos por españoles. Y con respecto a los muertos o a las muertas, consecuencia de lo que llaman violencia de género o violencia doméstica. El 32% del total de los asesinatos están cometidos por extranjeros. Es decir, 1 de cada 3 muertes se produce a manos de un extranjero. 2 de cada 3, es decir, el 66%, son a manos de españoles. Cabe recordar, de nuevo, que la cifra de extranjeros en nuestro país es del 12%. En términos globales, son el 32% de extranjeros los que son responsables de asesinatos dentro del núcleo familiar, como digo. Y, por último, para que vean ustedes que en realidad nuestro país no está tan mal, de hecho está muy bien, a pesar de las muertes que, como es natural, por homicidio se siguen produciendo, nuestro país es de los países, el segundo país concretamente más seguro de Europa. Se producen en España solo 0,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Francia la cifra es de 1,3, es decir, más del doble. Hay más del doble de asesinatos per cápita en Francia que en nuestro país. Y en Finlandia, modelo, las socialdemocracias nórdicas, modelos sociales para muchos analistas y muchos políticos, bueno, pues en Finlandia se producen 1,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mucho más que el doble de las cifras españolas. Los datos fuera de Europa son mucho más alarmantes. Por ejemplo, en los Estados Unidos se producen 5 homicidios por cada 100.000 personas, en México 19 homicidios y en Brasil 30 homicidios. Hay que recordar esta cifra de Brasil, 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, contrasta extraordinariamente con la cifra de 0,6 homicidios que tenemos en nuestro país. Me llama mucho la atención uno de esos datos de los que desgranabas antes, que un 32% de la violencia de género están siendo cometidos por extranjeros. Pero, sin embargo, se habla, las feministas ponen siempre el grito en el cielo contra estos crímenes, pero casi nunca hablan de los extranjeros. ¿Por qué? Bueno, se debe seguramente a la corrección política. Sabes que la corrección política tiende a blindar a algunos colectivos. Uno de ellos es el colectivo femenino, las mujeres, que son el 50% de la población, que consideran que es un colectivo minorizado y que hay que proteger.
y otro de esos colectivos son lo que consideran minorías étnicas o minorías raciales. De manera que, en tanto que 1 de cada 3 asesinatos dentro del núcleo familiar estaría cometido por extranjeros, es mejor, la corrección política nos dicen que es mejor ignorar, obviar ese dato para, según siempre su criterio, no dar alas a la xenofobia, al racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Rafa, gracias. Hasta mañana. Gracias, Alba. Seguimos en Página de Sucesos con una trágica noticia. Se confirma el cadáver hallado esta mañana en el Campillo, en Huelva, es el de Laura Luelmo, la profesora que estaba desaparecida desde el pasado miércoles. Marina Vidal, desde la redacción de Informativos, Última Hora. Muy buenas noches. Pues sí, Alba, buenas noches. Efectivamente, hoy alrededor de las 2 de la tarde se confirmaba la peor noticia posible. El cadáver hallado era efectivamente el de Laura Luelmo. Según confirman fuentes oficiales, ha sido un vecino el que daba la voz de alarma al hallar el cuerpo sin vida y semidesnudo de Laura a unos 5 kilómetros de su domicilio. La joven zamorana había llegado hace poco, más de una semana, a El Campillo, donde llegó para dar clases como profesora interina de plástica. Fue el pasado jueves cuando la familia decidió denunciar su desaparición al no lograr contactar con ella. Desde entonces solamente habían tenido una pista de ella y era la última señal de su teléfono móvil, que la situaba a unos 9 kilómetros al norte de El Campillo. Y aunque la policía no descarta ninguna hipótesis y asegura que no hay ningún sospechoso principal, lo cierto es que Laura ya había confesado a su novio que se sentía muy vigilada por su vecino de enfrente, un hombre que también acababa de instalarse en El Campillo y que había cumplido condena por matar a puñaladas a una mujer en el año 2000 y por amenazar con un cuchillo a otra en el año 2008. El delegado del Gobierno de Andalucía ha querido explicar cuál será el procedimiento a seguir en los próximos días. En este momento estamos trasladando al equipo de la unidad científica, una unidad de expertos de la Guardia Civil desde Madrid. Se acordonará la zona y comenzará pues todo lo que significa la búsqueda de todo lo que significa las pistas, todo lo que significa pues cualquier prueba que pueda también aclarecer lo sucedido. El gobierno de Pedro Sánchez indulta a una mujer que mató de una puñalada a su expareja, Glory Chochi Sambo, así se llama esta mujer que en el año 2015 habría denunciado a su expareja. La Audiencia Provincial de Madrid decidió condenarla a una pena de 6 años de cárcel, pero se la ha indultado, reduciendo su pena hasta los 4 años de prisión. Así lo cuenta hoy Caso Aislado, que apunta a que el gobierno toma esta decisión porque esta mujer venía siendo maltratada desde hace tiempo. Analizamos todo lo que sucede y las denuncias falsas con Alicia Rubio, profesora y experta en ideología de género. Señora Rubio, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Por qué la actual ley contra la violencia de género está provocando un aumento de denuncias falsas? Porque realmente esta ley no es una ley contra la violencia de género, es una ley para que vivan unos lobbies ovíparamente. Y para eso necesitan denuncias falsas. Si uno se da cuenta, no se está persiguiendo la violencia. Lo que se está es promocionando la denuncia falsa, a base de que denunciar supone unas condiciones inmejorables en los procesos de divorcio. Y la inmensa mayoría de las denuncias falsas son en procesos de divorcio. No se dice ese dato, como otros muchos datos, y como no se dice también que muchos de los hombres que se suicidan están en proceso de divorcio. Entonces, también se dan rentas de inserción a la denunciante, sea falso o verdadero, con lo cual se está promocionando la denuncia falsa. No se persigue la denuncia falsa, con lo cual la falsedad te sale gratis y nos cuesta un montón de dinero en gastos judiciales. Y además se dan becas, se dan pisos a las denunciantes, no a las víctimas reales de violencia de género. De hecho, está tan mal hecho que yo hablaba con víctimas reales, con mujeres, una por ejemplo que incluso la había apuñalado el marido, y decían, es que esto está tan mal hecho que solo promociona la denuncia falsa. Y ninguna mujer verdaderamente maltratada se atreve a decir nada porque no va a tener ningún tipo de ayuda. Porque su expediente va a quedar debajo de un montón de expedientes, porque van a meter un fin de semana al maltratador en el calabozo, luego lo van a soltar con una orden judicial que un verdadero asesino se la salta. Todo, absolutamente todo, es un despropósito.
y nos estamos gastando millones de dinero público que ni va a las maltratadas ni va a nadie, va a los lobbies feministas que defienden esta ley vergonzosa. ¿Por qué los datos oficiales sobre denuncias falsas están muy alejados de los reales? Hombre, porque les interesa. Yo no sé si ustedes se creen las encuestas de Tezanos, yo no me las creo. Bueno, pues es cierto que los poderes públicos utilizan las cifras de las estadísticas en su propio beneficio. En el caso de la violencia de género, desde el principio. Desde el principio, antes de sacarla el PSOE en 2004, hubo una guerra tremenda de cifras en las que metieron datos de violencia de género falsos hasta conseguir unas cifras impensables para justificar una ley que de principio a fin es un auténtico despropósito y es inconstitucional. Entonces, realmente, entrar en una guerra de cifras con esto es en realidad perder, porque las feminazis te dicen que todo es mentira y se agarran a unas cifras oficiales que lo que hay que hacer es decir, ¿que te crees las cifras oficiales? Bueno, pues puede pasar dos cosas, que eres muy infeliz o que vives de esto o te interesa esta mentira. La vicepresidenta Carmen Calvo hablaba la semana pasada de que a las mujeres hay que creerlas sí o sí cuando denuncian ser víctimas. ¿Cree usted que va a poder resistir el Poder Judicial a los que piden que se le adoctrine en perspectiva de género? Vamos a ver, esto hay que quitar a este gobierno cuanto antes porque es un gobierno ideológico, no le preocupan los españoles. Le preocupan sus lobbies, sus redes clientelares y llenarse el bolsillo de dinero público que se malversa. Entonces, la señora Calvo, yo le preguntaría, ¿de verdad usted cree que las mujeres no mentimos? O sea, vamos a ver, o es usted, con todo respeto, ¿es usted tonta o qué pasa? Entonces, realmente el verdadero problema es que las mujeres mentimos, que a las mujeres nos dan un montón de ventajas si ponemos una denuncia falsa. Y esta señora no puede pensar que todas las señoras que dicen que han sido abusadas o que han sido maltratadas es cierto. ¿Por qué? Pues porque un porcentaje igual que de hombres hay de mentirosas. Y además la pregunta que la gente dice por la calle, bueno, y si dos mujeres se pegan y tal, ¿a quién le damos la razón? ¿Cuál es la que dice la verdad de las dos? Porque claro, las dos dicen la verdad, porque las mujeres no mentimos. Y luego lo del Poder Judicial, vamos a ver, hay que frenar el adoctrinamiento y la ideología en el Poder Judicial. Los jueces tienen que ser imparciales, los jueces tienen que juzgar los hechos, no se pueden poner esas repugnantes gafas que les llaman las gafas violetas del género. ¿Por qué? Porque ya serían parciales. Entonces hay que prohibir terminantemente que a ningún juez se le adoctrine en ideología de género. Los jueces tienen que juzgar los hechos en frío y sin ningún prejuicio previo. Y esto precisamente son prejuicios. Estamos con un problema tremendo. La gente no se da cuenta hasta que cae en esta máquina de picar carne, que es la Ley Integral contra la Violencia de Género. Y en ese momento despierta. Y el problema que tienen las señoras feministas del Partido Socialista y demás feministas y feminazis es que las cifras que ellas tratan de ocultar están en la cabeza ya de millones de españoles. Y eso es lo que tenemos que demostrar, que no nos creemos ni una sola de sus cifras. Así que bueno, yo animo al Poder Judicial a que trate de ser independiente, a que plante cara a este adoctrinamiento y desde luego en las próximas elecciones creo que todo esto hay que hacerlo pagar muy caro. Alicia Rubio, gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches. Fue la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, la primera que levantó la polémica, acabar con los toros y con la caza. Otra de las prohibiciones del Gobierno a las que hacía alusión Rivera. Escuchan al ministro José Luis Ábalos durante este fin de semana hablando sobre este asunto. Tenemos una visión de España que no tiene por qué coincidir con esa casposa. Esa visión donde en España todos tenemos que ser toreros y cazadores. Y lo dice alguien que lo puede decir porque mi padre fue matador de toros. Pero eso no me lleva a imponer a nadie su gusto ni la afición. Lo acaban de escuchar, lo critican, ya lo ven, pero miren las siguientes imágenes. Sí, lo van a ver ahí. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, desde la Barrera disfrutando de una tarde de toros. Lo hemos podido ver en plazas de toros como Las Ventas o la de Valencia, como durante la última Feria de las Fallas, donde compartió localidad con el presidente de la Diputación, el también socialista Toni Gaspar, y la presidenta del Partido Popular Valenciano, Isabel Bonig.
Las compras navideñas parecen no ayudar. Caen las ventas en el sector textil en un 2%. Son las previsiones que maneja la patronal Acotex, cuyo presidente Eduardo Zamacola aboga por acabar con la guerra de descuentos y porque el sector se autorregule. En noviembre, mes marcado por la campaña de descuentos del Black Friday o Viernes Negro, las ventas subieron un 3,8% frente a un año antes, lo que a su juicio es muy positivo, ya que sumado al incremento del 9,1% en octubre, ha permitido encadenar 2 meses al alza, tras bajar en un 3,1% en septiembre. El cierre de este 2018 va a depender de las compras de Navidad. Más de 5.000 personas protestaban ayer contra el Pacto Mundial sobre Inmigración de Organización de las Naciones Unidas. Mucha tensión en las calles de Bruselas y es que se produjeron varios incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y la policía belga. Tuvieron lugar este domingo durante una marcha convocada en la ciudad para protestar por el pacto que ha firmado Bélgica y ha supuesto la ruptura en el Ejecutivo belga. Los hechos se produjeron junto a la sede de la Comisión Europea. La policía respondió con gases lacrimógenos y un cañón de agua para dispersar a los manifestantes y terminaron con 100 personas detenidas. Lo analizamos ya con el historiador y periodista José Javier Esparza. Tenemos conexión en directo con él. José Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Con la protesta de ayer en Bruselas es más que evidente que el malestar en los diferentes países de la UE es cada vez mayor con el Pacto Mundial sobre Inmigración de la ONU. ¿En qué puntos afectará a los ciudadanos europeos? Bueno, el Pacto de Marrakech nos afecta a todos y cada uno en una medida muy superior a lo que nuestros mandamases nos han dicho. Para empezar, convierte la mano de obra en un mercado abierto de forma universal, lo cual, dicho así, puede sonar como a chino, pero cuando uno que trabaja en Fuenlabrada en una fábrica de coches vea que está en las mismas condiciones para acceder al puesto de trabajo que otro que acaba de llegar de fuera porque le ha dado la gana, empezará a entender lo que esto significa. Es un rejón para la clase trabajadora europea, tal cual. Más de 100 detenidos en esta manifestación contra el pacto migratorio en Bruselas. ¿Guarda alguna similitud esta con la de los chalecos amarillos? Guarda similitud en la medida en que se trata de protestas populares, sociales, al margen del debate político oficial y que los políticos, por supuesto, no entienden. ¿De qué se ha tratado en el caso de los chalecos amarillos? De una explosión social motivada como causa inmediata, hay causas más profundas, pero como causa inmediata por la subida de los carburantes, sobre pretexto de la política ecológica. ¿De qué se ha tratado en el caso de Bruselas? Pues de que nuestros mandamases, sin decirnos nada, han firmado que se acabó la diferencia entre inmigración socioeconómica y derecho de asilo. Ahora todos son refugiados, que la inmigración se convierte en un derecho humano, con lo cual nadie la puede criticar, con que los estados van a perder la capacidad para decidir cuánta gente cabe dentro del propio país, en que a partir de ahora cualquiera que llegue solo por el hecho de llegar debe disponer ya de los mismos derechos sociales que la gente que lleva aquí trabajando muchos años. Es que es así. Entonces, claro, cuando una porción de la ciudadanía se entera de esto, dice, por lo menos pregúnteme antes, ¿no? Ahora mismo se percibe una pugna en todo Occidente entre quienes defienden las soberanías nacionales frente a los que se decantan por el globalismo. ¿Cuál de estas dos tendencias se va a imponer en Europa? El poder está sin ninguna duda con el globalismo, es decir, con la imposición de una estructura de gobernanza global, como ellos llaman, donde las grandes decisiones residen en instancias tecnocráticas, tecnoeconómicas, mediático-políticas, en fin, que ninguno conocemos. Lo otro, el soberanismo, significa que alguien reivindica, prefiero que me sigan mandando al que yo al menos puedo elegir, o en su caso quitar del poder y cuya cara veo. Eso es al final lo que significa el soberanismo. No es una cuestión, como decir, de mi nación por delante de todas. No es tanto una cuestión nacional como una cuestión popular. No es solo una cuestión de independencia nacional, es sobre todo una cuestión de democracia factible. No hay democracia cuando tú no conoces el nombre de quien toma las decisiones por ti. Y eso es el lugar al que nos está conduciendo el globalismo. Los grandes medios han tildado de ultraderechistas a los convocantes de la concentración, entre los que estaba la Asociación de Estudiantes Católicos Flamencos. ¿Es esta justa la etiqueta?
Pues yo me imagino que habría ultraderechistas y que habría también otros, como está ocurriendo también en el caso de los chalecos amarillos. El sistema ahora mismo atribuye la etiqueta ultraderechista a todo lo que no entiende, a todo lo que está pasando y no esperaba que fuera a pasar, a la reivindicación de las formas tradicionales de vida, de la identidad cultural, de la soberanía nacional o incluso, en este caso, a la reivindicación de la decisión popular sobre las cuestiones que le conciernen. ¿Todo eso es ultraderechismo? Bueno, es la etiqueta que le ponen, pero un mero análisis objetivo tiene que hacernos concluir que es una etiqueta muy abusiva. No es ultraderecha, o al menos no solo es ultraderecha. Esparza, gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Nos vamos ahora hasta Reino Unido. Malas noticias para Theresa May. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha anunciado que va a plantear una moción de censura contra la exministra. Recordamos que May decidió retrasar la votación del Brexit para evitar una situación humillante que podría llevar a la caída de su gobierno. Ese sería el motivo principal de la amenaza de una posible moción de censura. Se le complican las cosas a May, que la semana pasada superó una moción de confianza. Convenció a los parlamentarios de seguir al frente del Ejecutivo con la promesa de no volver a posicionarse para liderar su partido. Otro varapalo que se suma a que Bruselas ya había anunciado que no va a renegociar el acuerdo para el Brexit. Y hoy estamos de celebración. El Papa Francisco cumple 82 años. Como es habitual, él no celebra esa fecha y ha mantenido su agenda con total normalidad, con reuniones previstas durante toda la mañana. Pero ayer, los niños que acuden a un dispensario pediátrico en el Vaticano le ofrecieron una tarta de cumpleaños y le hicieron soplar las velas. Y con esa noticia nos despedimos. Volvemos mañana a las 8:30 con más información, pero mientras tanto le dejamos con Tiempos Modernos y El gato al agua. Hasta mañana, buenas noches.